Hermanos, en la fe de Jesucristo y amigo, muy buenos días para todos. El Señor los bendiga en todas las cosas y les dé salud, así como prosperan sus almas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Como siempre les digo, y no me cansaré de repetirlo, de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y hoy lo digo con el corazón, luego del fuerte temblor, el día lunes sacudió a nuestro país. Quiero contarles que le he dado gracias a Dios por guardarnos la vida. Hoy estamos aquí, mis hermanos, por la pura gracia y misericordia del Señor. Y espero que usted haya hecho lo mismo, que le haya agradecido al Señor por eso. Le he suplicado también al Dios de misericordia y Padre de toda consolación, que consuele, fortalezca y provea todo lo necesario a los miles de damnificados que quedaron por este desastre natural. Y mi llamado para todos los que salimos ilesos de este fuerte temblor es que seamos misericordiosos, que ayudemos de una forma, o mejor, con liberalidad a los damnificados, que procuremos, mis hermanos y hermanas, evangelizar a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que si es la voluntad del Señor sean salvos, ¿verdad? Y sobre todo, que aprovechemos el tiempo de vida que nos queda para prepararnos en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para el juicio del gran día. Bien, sin más preámbulo, continuamos el día de hoy con la serie de predicaciones del libro del Eclesiastés. Por ende, los invito a buscar en su Santa Biblia Eclesiastés. El día de hoy, mis hermanos, con el favor de Dios, vamos a estar considerando lo que dice el predicador allí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 11. Cuando encuentre el pasaje, por favor, póngase sobre sus pies para dar lectura a la santa palabra de Dios. Recuerde que los niños también participan del culto de adoración dominical y también se ponen de pie para la lectura de la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, verso 11. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ah, sí. Permítame leer en favor de ustedes la autoritativa inerrante palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia,
y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Padre, yo te suplico, Señor, te imploro, te ruego, que hables esta mañana a nuestros corazones a través de la predicación de tu santa palabra. Padre, por favor, ten misericordia de todos nosotros. Instrúyenos a través de la predicación de la palabra. Edifícanos. Si es necesario, Señor, exhórtanos, pero también trae consuelo a nuestro espíritu. Ver la gloria de en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico. Amén. ¿Podemos sentar? Por la providencia de Dios, hace algunos años atrás, vi una película titulada En busca de la felicidad. ¿La han visto? ¿Sí? Levante la mano quien la haya visto. Bien. Su protagonista es el famoso actor Smith, ¿verdad? Y su hijo Jaden Smith. Para los que no la han visto, esta película en síntesis es un drama biográfico que presenta la dura pero inspiradora historia de Chris Garner, un padre de familia, ¿verdad?, que invirtió todos sus ahorros, que cayó en quiebra y que lucha por salir de su pobreza extrema junto a su pequeño hijo Christopher. En mi opinión, es una película bien interesante porque dramatiza algunas realidades de la vida del hombre. Ahora,
El punto al que quiero llegar es que vi esa película porque su título, En busca de la felicidad, me atrajo bastante, ya que ese título manifestaba y manifiesta lo que buscamos en un sentido general todos los seres humanos. ¿Qué es eso? Felicidad. ¿Le suena familiar? Hermanos y amigos, los hombres y las mujeres, en el fondo de nuestro corazón deseamos ser felices, ¿cierto? Entonces, nos pasamos toda la vida buscando ser plenamente felices a través, por supuesto, de diferentes medios. Pensamos que si satisfacemos todos nuestros deseos, seremos completamente felices, ¿cierto? Razonamos que si logramos cumplir todos nuestros sueños, seremos totalmente felices, ¿verdad? Entonces, trabajamos duro todos los días de nuestra vida para cumplir todos nuestros sueños y satisfacer todos nuestros deseos. Pero mi trabajo el día de hoy es darles una dosis de realidad, informándoles que así lográramos cumplir todos nuestros sueños y satisfacer todos nuestros deseos, seguiríamos insatisfechos, frustrados, disgustados, descontentos, buscando ser plenamente felices. Pastor, ¿por qué lo sabe? Porque ya hubo un sabio rey que lo intentó y esa fue su conclusión. El título de la predicación de esta mañana es Conclusión trascendental del sabio predicador. Repito, niños, el título de la predicación de esta mañana es Conclusión trascendental del sabio predicador. Y lo que vamos a ver esta mañana, con el favor de Dios, básicamente son dos enunciados. El primero de ellos, tema de investigación, método y conclusión trascendental del sabio predicador. Esto lo podemos encontrar allí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al 15. Repito, tema de investigación, método y conclusión trascendental del sabio predicador. Y en segundo lugar, vamos a ver el siguiente enunciado. Proceso de investigación y conclusión trascendental del sabio predicador. Y esto obviamente lo vamos a encontrar desde el versículo 16 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Repito, proceso de investigación y conclusión trascendental del sabio predicador. Comencemos entonces considerando y desarrollando el primer enunciado. ¿Cuál es, niños? Primer enunciado, ¿cuál es? Tema de investigación, método y conclusión trascendental. ¿De quién? Del sabio predicador. Observen en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al 15, que el sabio hijo de David y rey de Israel, Salomón, se presenta a sí mismo como un personaje llamado el predicador, Coelet, como dice por allá en el hebreo, el maestro. E inicialmente comunica al joven lector israelita el tema de la investigación que se propuso hacer. Oigan nuevamente lo que dice allí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Vea lo que dice. Yo, el predicador, fui rey sobre el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén.
Y di mi corazón, es decir, me dediqué de lleno, me entregué de lleno. ¿A qué? A inquirir, a buscar, a explorar y a buscar, es decir, y a investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo, dice el predicador, esta tarea dolorosa, dice el predicador, dio, ¿quién? El soberano Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, para que sean afligidos con ella. Entonces, durante un largo tiempo de su vida, el sabio rey Salomón se dedicó a investigar, ojo, con sabiduría, todo lo que se hace debajo del cielo, para responder la pregunta que se plantea allí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, y es la siguiente: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, para los que no lo saben, la sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Y la sabiduría, por supuesto, abarca primero, escuche, inteligencia para entender las cosas. La sabiduría tiene relación con la inteligencia. Inteligencia, repito, para entender o comprender las cosas. Segundo, también abarca un extenso conocimiento de los diferentes o las diferentes, mejor, ramas del saber. La sabiduría también implica conocimiento y mucho, ¿no? En tercer lugar, la sabiduría además abarca la aplicación de todo ese conocimiento en las diferentes situaciones de la vida cotidiana para andar de forma prudente, moderada, cuerda, sensata. En cuarto lugar, abarca además una alta capacidad del corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, para emitir juicios justos, para resolver problemas, pero además para evitarlos, ¿no? Por supuesto, según la santa palabra de Dios, la Santa Biblia, el omnisciente y único Dios verdadero es la fuente de la sabiduría. ¿Escuchó eso? El omnisciente Dios es, repito, la fuente de la sabiduría. Según Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Según Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y según Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 8, Jehová da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría, pero él además, ¿qué hace? Da la sabiduría. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por medio entonces de que él da sabiduría al hombre, por medio de su santa palabra. Él provee, dice, de sana sabiduría a los rectos. Pues aconteció que en un momento de la historia humana, el sapientísimo Dios le dio al joven rey Salomón un corazón sabio y entendido. ¿Lo recuerda? Lo vimos hace 15 días. Tanto que según el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 12, no ha habido antes del rey Salomón otro como él. Y también dice, ni después de Salomón se levantará otro como él. Y aconteció
que durante un largo periodo de tiempo de su vida, el sabio rey Salomón entonces se dedicó a investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Noten también ahí en Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 que el método que él utilizó para llevar a cabo su investigación fue la observación. Escuchen nuevamente lo que Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 dice. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Dice por allá en la Biblia de las Américas, he visto todas las obras que se han hecho bajo del sol. Y dice en la NBI, he observado todo cuanto se hace bajo el sol. Entonces, el método que él utilizó para llevar a cabo su investigación fue ¿cuál? La observación. Sin embargo, por lo que él continúa relatando en el resto del pasaje y en el resto del libro del Eclesiastés, sabemos que él no fue un simple observador, que él no fue un observador pasivo, sino que él mismo experimentó, probó con sabiduría, prudencia, cordura, sensatez las cosas. Entonces, para ser más exacto, el método que él utilizó para llevar a cabo su investigación fue la observación empírica. A ese método se le llama observación empírica. Para los que no lo saben, el método de la observación empírica consiste en experimentar personalmente las cosas para obtener, por supuesto, nuevo conocimiento y entendimiento de las cosas. Pues eso fue lo que él hizo. Resulta que el predicador se entregó al duro trabajo de experimentar personalmente con sabiduría, prudencia, cordura, sensatez, todas las cosas. Y luego de que miró todas las obras que se hacen debajo del sol, ¿está preparado? Su conclusión fue la siguiente. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 al 15. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede ¿qué? Enderezar. Y lo incompleto no puede ¿qué? Contarse. Y aquí es importante recordar que la palabra vanidad aquí no hace referencia al orgullo y la presunción, ¿cierto?, de la mujer vanidosa. No. Sino que es la traducción al español que se hizo del término hebreo hebel, que significa aliento, vapor, humo temporal. Entonces recuerde la ilustración del pastor Julián hace 8 días. Cuando está haciendo frío y usted habla, ¿qué sale de su boca? Pues un aliento, un vapor, ¿cierto? Un humo. Pero ¿por qué se caracteriza? Porque es un humo temporal. Usted lo ve por un corto periodo de tiempo, pero luego ¿qué ocurre? Desaparece, ¿verdad? Y la idea que comunica este término vanidad o hebel es bien clara y es la siguiente: de poca duración, transitorio, temporal, pasajero, efímero, breve, fugaz, perecedero. ¿Y qué con eso? Entonces, la conclusión trascendental a la que llegó el sabio rey Salomón fue que todas las obras que se hacen debajo del sol por el hombre
son de poca duración, transitorias, temporales, pasajeras, efímeras, breves, fugaces y perecederas. Que son una vana ilusión. Y no solamente eso, que causa, ¿cierto?, la aflicción del espíritu, ¿de quién? Del hombre. ¿Por qué? Porque no lo satisfacen plenamente. ¿Ya sabe de qué le estoy hablando? No lo sacían completamente. ¿Le suena familiar eso? No lo llenan totalmente. ¿Está familiarizado con eso? No lo complacen plenamente. ¿Se identifica con eso? No lo hacen, en resumen, completamente feliz. ¿Se identifica con eso usted? Yo sé cuál es la respuesta. Esa es la realidad de todos nosotros, ¿cierto? La conclusión de él es que esas obras que hacen los hombres debajo del sol son como correr tras el viento para atraparlo. Entonces piensen eso por un momento, ¿cierto? Imagínense la escena. Un hombre, ¿cierto?, corriendo tras el viento para atraparlo. ¿Qué ocurre con eso? Pues es una tontería, porque jamás lo va a lograr. Eso es lo que nosotros hacemos buscando la plena felicidad en este mundo. Pero lo hacemos, ¿cierto? Somos como ese hombre, ¿cierto? Un poquito descabellado, ¿cierto? Loco, corriendo tras el viento para atraparlo. Mala noticia, ¿cierto? Mis hermanos, hoy me tocó el duro trabajo de comunicarles esta dura realidad. Pero Pastor Michael, ¿por qué todas las obras que se hacen debajo del sol por el hombre son así? Porque por causa de la entrada del pecado al mundo, el soberano, todopoderoso, santo y justo Dios sujetó la creación a vanidad. Es decir, la sujetó a corrupción, putrefacción, podredumbre, degeneración, descomposición, fermentación, deterioro, envejecimiento. ¿Le suena familiar eso? Caducidad y muerte. Oigan, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿Quién hizo eso? Pues Dios. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó ¿en qué? En esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Entiende por qué están funcionando las cosas así? Y para ilustrar esta realidad, esta dura realidad, quiero que piensen, por ejemplo, en lo que está ocurriendo el día de hoy con el planeta Tierra, ¿cierto? Por causa de todo el smog, ¿cierto? Y la contaminación,
Pues el planeta Tierra hoy día está sufriendo de un problema llamado como calentamiento global, por ejemplo. Piense, por ejemplo, en esa ropa y esos zapatos que hoy traemos puestos, ¿no? Bonitas, ¿cierto? Hoy varios me dijeron, pastor, ¿cómo está de elegante? Gracias. Pero piense, por ejemplo, en nuestra ropa y nuestros zapatos. Fueron hechos por trabajadores esforzados, el sastre, la modista, el zapatero. Pero esa ropa y esos zapatos tienen un tiempo de utilidad. Entonces, después de mucho uso, se desgastan, rompen y finalmente, ¿qué hacemos? Los botamos a la basura. Tocó comprar otros, ¿no? Piense, por ejemplo, en los alimentos que consumimos todos los días. Los esforzados agricultores cultivan, ¿cierto?, esos alimentos para que nosotros los compremos y para que los comamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esos alimentos? Se maduran, fermentan, si usted los deja mucho, pudren y por eso, ¿verdad?, en sus respectivos empaques le ponen fecha de qué, porque eso no dura para siempre. Piensen, por ejemplo, en las hermosas edificaciones de los ingenieros civiles, los arquitectos, los oficiales y los ayudantes, ¿no? ¿Ya se imaginó la escena? Con el paso de muchos años se deterioran hasta el punto en que deben ser demolidas. Solo es cuestión de tiempo. O tiembla fuertemente, como el día lunes en nuestro país, ¿y qué ocurre? Se derrumbó. Y ahora, esta es la realidad más dura de todas. Piensen en los seres humanos. Estudiamos duro, después trabajamos duro toda la vida para cumplir nuestros sueños y ser felices, ¿no? Con el paso de los años vamos envejeciendo, ¿cierto? Con el tiempo nos damos cuenta de que a pesar de nuestros logros no somos completamente felices. Comenzamos a sufrir enfermedades laborales por trabajar tan duro durante nuestra juventud, ¿no? Nos pensionamos, bueno, algunos por lo menos. Comenzamos a visitar al médico más que a nuestra familia. Seguimos nuestro proceso de envejecimiento hasta que finalmente morimos. Nuestro cuerpo se descompone, volvemos a la tierra porque es que Dios lo dijo. Polvo eres y al polvo volverás. Una dosis de realidad. Y esto nos permite pasar a considerar nuestro segundo enunciado. Proceso de investigación y conclusión trascendental del sabio predicador. No se duerma y escuche. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 2, versículo 11, el sabio predicador, en resumen, relata cómo fue su proceso de investigación experimental y la conclusión trascendental a la que fue llegando progresivamente. Veamos el proceso. ¿Cómo fue el proceso? El sabio y poderoso rey Salomón relata que inicialmente experimentó ¿con qué? Con la adquisición de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, ¿no? Escuchen
lo que relata Eclesiastés capítulo 1, versículo 16 al 17. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en la ciudad de Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, es decir, conocimiento. Escuche. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, las necedades, las estupideces de los seres humanos y los desvaríos, es decir, las insensateces del ser humano. No olviden lo que en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, se dice sobre el rey Salomón. Escuche. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Ahora no solamente tuvo, ¿cierto?, sabiduría para vivir la vida con prudencia. También tuvo conocimiento sobre botánica, ¿no? También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales. Interesante, ¿no? Sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Consiguió sabiduría? ¿Consiguió sabiduría? Y mucha. Se hizo muy famoso. Tan famoso que hasta el día de hoy continuamos hablando del sabio rey Salomón, ¿no? Mucha fama, ¿no? Lo que buscan muchos. Y después de que el sabio rey Salomón adquirió toda esa sabiduría y conocimiento, entendió, escuche, que aunque la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas, eso lo dice ahí más adelante, en Eclesiastés 2:13. No obstante, entendió que la mucha sabiduría y conocimiento era aflicción de espíritu para él. ¿Por qué? Porque no lo satisfizo plenamente. Porque no lo sació completamente. ¿Le suena familiar eso? Porque no lo llenó totalmente. Porque no lo hizo completamente feliz. ¿Está usted transitando por esa senda? Ahora, vea lo que entendió. Que la mucha sabiduría y conocimiento era aflicción de espíritu para él. ¿Por qué? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, porque hay mucha más angustia. Entre usted más sabe, más tiene angustia. ¿Por qué? Ya que hay más problemas complejos que resolver.
ya que hay más preguntas difíciles que responder, ¿cierto? Y como si eso fuera poco, hay más misterios que develar, ¿no? Y quien añade ciencia, añade dolor. Hermanos y amigos, entre el hombre más adquiere conocimiento y entendimiento de las cosas que ocurren en este mundo corrompido por el pecado y caído, más sufre. Recuerdo, como si fuera ayer, aquí va la anécdota. Recuerdo, como si fuera ayer, que antes de conocer al único Dios vivo y verdadero, por la fe en el Hijo de David y Rey Jesucristo, era un orgulloso joven rockero, encantado de la filosofía. Entonces leía algunos libros de filosofía existencialista y nihilista. Y recuerdo que entre más conocimiento fui adquiriendo, más preguntas existenciales difíciles me formulaba. Recuerdo que entre más conocimiento tenía, me sentía más insatisfecho. Y como no encontraba las respuestas a mis preguntas existenciales sobre el sentido de la vida del hombre, llegué al punto de sufrir una gran angustia existencial. Y por esa razón, ¿cierto? Incluso llegué a tener pensamientos suicidas, como algunos de ustedes aquí también. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento hay más aflicción de espíritu. ¿Ya probó eso? Otra ilustración. Recuerdo también, como si fuera ayer, que cuando logré graduarme de bachiller académico, en ese auditorio de la Universidad Nacional de Colombia, luego, ¿cierto?, de lanzar el birrete, ¿cierto? Mi primer pensamiento fue, ¿y esto era todo? ¿Recuerda eso? Tanto tiempo de mi vida en un salón de clases. Recibí el cartón, lancé, ¿cierto? El sombrerito hacia arriba. Tuve cuidado, ¿cierto? Para que no se quedara enredado arriba en las rejas que había. Y luego mi pensamiento fue, ¿y esto era todo? Y yo sé que ese mismo pensamiento ha pasado por la mente de muchos de ustedes, tal vez de todos. ¿Cuál es el punto? Los títulos no llenan el corazón. Después, cierto, hice 2 discipulados en la iglesia que estaba, pero es que solamente eso era un abrebocas para mí. Entonces tengo que estudiar teología. Estudié una licenciatura en teología en un seminario, cierto, al sur de Bogotá, pero eso solo fue un abrebocas. Quiero más. Entonces, cierto, por la gracia de Dios, fui a estudiar teología, ¿no?, reformada ya en Santa Elena, Antioquia, luego en Medellín, y me gradué, ¿cierto?, finalmente, luego de mucho esfuerzo, como licenciado en teología, ¿no? Y siempre el pensamiento fue el mismo. Recibí el cartón, ¿cierto? Me nombraron estudiante emérito o benemérito que llaman, ¿cierto? Honroso, ¿no? Lancé el sombrerito y esto era todo. Yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando. El conocimiento no lo va a hacer completamente,
feliz. Sigamos con la dosis de realidad. No funcionó el conocimiento. Bien. Después, el sabio, poderoso y famoso, porque ya era famoso, rey Salomón, con sabiduría experimentó el placer. ¿Cierto? Eso también lo conocemos muy bien. Oigan lo que relata allí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es decir, ahora probaré el placer. Como no funciona, probaré el placer. Entonces, dijo él, me divertiré y me daré la gran vida. ¿Le suena familiar eso? Entonces, seguramente probó si los mejores banquetes y fiestas llenaban completamente su espíritu de felicidad. ¿Cuál fue su conclusión después de eso? Después de todos esos banquetes, ¿no? Después de todas esas fiestas. He aquí, esto también era vanidad. Esto también resultó ser una vana ilusión de completa felicidad. Entonces, sigue diciendo él, a la risa dije, enloqueces. Y al placer dije, ¿de qué sirve esto? ¿Qué logra esto? ¿Para qué sirve esto? Y luego pasó entonces a experimentar, ¿cierto? Con la bebida alcohólica, embriagante y milenaria del vino, ¿no? Escuchen lo que dice Eclesiastés 2:3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Es decir, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Es decir, con retención de la insensatez, de andar pasado de tragos, ¿no? Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Es decir, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Y he aquí, esto también era vanidad. Esto también resultó ser una vana ilusión de completa felicidad. ¿Les suena familiar eso? Hoy día, ¿cierto? Probamos esto, pero con otras sustancias, ¿cierto? Más fuertecitas. ¿Cierto? Pero la conclusión siempre es la misma. Recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Que antes, ¿cierto? De creer en la sabiduría de Dios encarnada, es decir, en el Señor y Salvador Jesucristo hombre, era un orgulloso rockero, ¿no? Entonces me encantaba el hard rock y el heavy metal. Me gustaba mucho el consumo excesivo de bebidas embriagantes, ¿no? Vinito, cervecita, whiskycito, etc. Entonces, cada 15 días pedía permiso en mi casa, ¿no? Para salir de foforro con mis amigos rockeros y metaleros a escuchar buena música, ¿cierto? Y tomar hasta que no pudiera tomar un trago más. Y recuerdo, como si fuera ayer, que después de tomar mucho, me sentía más insatisfecho. ¿Le suena familiar eso? Y más vacío. ¿Ha transitado usted por esas mismas aguas? Entonces, ¿qué hacía yo? A los 15 días, ¿cierto? Pedía otra vez permiso en mi casa a mi papá y él me preguntaba, ¿y esta vez qué van a celebrar?
¿no? Le decía cualquier cosa, ¿cierto? Con tal de que me diera el permiso. Y hacía exactamente lo mismo. Y siempre pasaba lo mismo. ¿Le suena familiar eso? Yo ya pasé por esas aguas. Salomón pasó ya por esas aguas. Y la conclusión fue la misma, ¿cierto? Nunca me llenó completamente. Usted se puede tomar, ¿cierto?, hasta el agua del florero, pero eso nunca va a saciar plenamente su corazón. No sea necio y escuche. Entonces, ¿cierto? Como el placer no funcionó, como el vino no funcionó, entonces vamos a experimentar con otra cosa. Luego Salomón con sabiduría, con prudencia, experimentó con el cumplimiento de sus grandiosos proyectos arquitectónicos, paradisiacos, por cierto. Experimentó con la adquisición de grandes posesiones. Experimentó con la acumulación de muchas riquezas. Experimentó, hombres, escuchen, con la tenencia de muchas mujeres y de muchas relaciones sexuales. Escuchen lo que relata en Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 al 8. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, es decir, planté para mí terrenos con vides para cosechar el delicioso fruto de las uvas para fabricar vinito, ¿cierto? Me hice huertos, es decir, me hice cultivos con las más exquisitas y exóticas verduras y legumbres. Y jardines también, es decir, cultivos con las más hermosas plantas ornamentales. Ahorita estábamos hablando del tulipán arriba, ¿no? Vea lo que sigue diciendo. Y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Él fabricó un paraíso, ¿no? Casi, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Compré siervos y siervas, es decir, compré esclavos y esclavas. Y tuve siervos nacidos en casa, esclavos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en la ciudad de Jerusalén. Escuche lo que él hizo. Me amontoné también plata y oro, ¿cierto? Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. Escuchen, varones. Es decir, me hice mi propio harén de mujeres. No olviden que según el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales, por cierto, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus ídolos. Y según, escuchen, hombres, el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 3, el rey Salomón tuvo, escuchen, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y además tuvo de toda clase de instrumentos de música.
Y el rey Salomón relata lo siguiente. ¿Quiere escuchar cuál fue la conclusión de él? Escuche. Escuchen. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Escuche, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Todo lo que veía y quería, adelante. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Ese sí se dio gusto, ¿no? Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Pero, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, el rey Salomón concluyó diciendo lo siguiente: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Escuche la conclusión trascendental. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué baldado de agua fría el que el pastor me acaba de dar, ¿no? Hermanos, es una dosis de realidad. ¿Qué vimos el día de hoy? Conclusión trascendental del sabio predicador. Recuerden que en primer lugar estuvimos considerando el tema de la investigación, el método, observación experiencial, ¿verdad? Empírica, y la conclusión trascendental del sabio predicador. En segundo lugar, consideramos el proceso de investigación y la conclusión trascendental del sabio predicador. Pastor, en síntesis, ¿cuál es el mensaje de hoy? Despiértese y escuche. Esta es la verdad más importante que usted y yo necesitamos escuchar. Escuche. La conclusión trascendental a la que llegó el sabio predicador y rey de Israel Salomón, después de su importante investigación, fue que todas las obras que se hacen debajo del sol por el hombre son de poca duración, transitorias, temporales, pasajeras, efímeras, breves, fugaces y perecederas. Son una vana ilusión. Y además causan la aflicción del espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque no lo satisfacen plenamente. Porque no lo sacían completamente. Porque no lo llenan totalmente. Porque no lo complacen plenamente. Porque no lo hacen completamente feliz. Hermanos y amigos, escuchen. El hombre o la mujer que busca ser completamente feliz mediante las cosas de este mundo, corre tras el... ¿Lo va a lograr? Dígalo con confianza. Todavía no lo creen. No pierda su tiempo. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Escuche. Ya hubo uno que lo probó. Yo también probé un poquitico. Hermanos, está comprobado. El hombre que busca ser completamente feliz mediante las cosas del mundo
corre tras el viento. Permítame aplicar esto a su vida. Hermano, parte de la conclusión trascendental del sabio predicador fue que todas las obras que se hacen debajo del sol por el hombre son de poca duración, transitorias, temporales, pasajeras, efímeras, breves, fugaces, perecederas y una vana ilusión. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, usted y yo, escuche, debemos vivir trabajando. Claro, porque el que no trabaje, que no coma, ¿no? Debemos vivir trabajando, pero no para hacernos tesoros en esta tierra. Porque todos esos tesoros en la tierra, como títulos académicos, poder, fama, logros, éxitos, riquezas, etcétera, un día nos serán quitados. Puede ser por corrupción, ¿no? Putrefacción, podredumbre, degeneración, descomposición, fermentación, deterioro, envejecimiento, caducidad, por ejemplo. Puede ser por medio de un fuerte temblor, como el que el día lunes experimentamos en nuestro país. Esa es la realidad. Puede ser, por ejemplo, a través de una estafa, de un hurto o de un robo. ¿Cierto? Puede ser mediante un accidente. Puede ser a través de una enfermedad. Y de seguro por nuestra muerte. Porque polvo somos y al polvo volveremos. Wow. Tremendo, ¿no? Una dosis de dura realidad. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Usted y yo, más bien, debemos trabajar esforzadamente para hacernos tesoros, sí, pero en el cielo. Usted y yo debemos trabajar fuertemente, sí, pero para hacernos ricos para con Dios. Recuerden lo que Jesús dijo a un grupo de personas que lo buscaban porque comieron el pan que Jesús multiplicó y se saciaron. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, escuche, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y dónde se halla esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Le tengo una buena noticia. En medio de esta dura realidad, que hay un pan que sí sacia el alma. Se llama Jesucristo. Se lo digo por experiencia propia. No sea necio y escuche. Jesús sacia plenamente el corazón. Lo demás es vana ilusión. Hermano, usted y yo no debemos vivir como necios, trabajando para hacernos tesoros en esta tierra. Porque recuerden lo que Dios le dijo al rico.
en la parábola del rico insensato, en Lucas capítulo 12, versículo 20 al 21. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A usted no le van a echar el trasteo en el ataúd. No. Los egipcios lo intentaban, ¿cierto? Pero eso es perdido, ¿cierto? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche lo que Jesús concluyó luego de decir esto, que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio. Quien tenga oídos para oír, oiga. Hermano, usted y yo más bien debemos vivir trabajando esforzadamente, pero para hacernos tesoros en el cielo, como enseñó el sabio maestro Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Y advirtió o explicó lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Oiga también lo que Jesús enseñó allí en Lucas 12, 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bendición, ¿no? Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué estás tan insatisfecho? Eso está mostrando algo. Quien tenga oídos para oír, oiga. Recuerden también lo que Jesús enseñó allí en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Por favor, preste atención. Niños, jóvenes, escuchen. Mateo 6, 33 al 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa debe ser nuestra prioridad. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermano, y la otra parte de la conclusión trascendental del sabio predicador, para ir cerrando, fue que todas las obras que se hacen debajo del sol por el hombre son una vana ilusión y causan la aflicción del espíritu del hombre, porque no lo satisfacen plenamente, no lo sacían completamente, no lo llenan totalmente, no lo complacen plenamente, no lo hacen completamente feliz. Hermano, el hombre o la mujer que busca ser completamente feliz mediante las cosas de este mundo, con seguridad fracasará. ¿Quiere caminar por esa senda? Ya sabe lo que le espera al final. Fracaso y frustración.
Entonces, hermano y hermana, no siga cayendo en el error de correr tras el viento. No siga cayendo en el error de correr tras el viento, tratando, ¿cierto?, de ser completamente feliz con las cosas de este mundo. Porque de seguro fracasará. Hermano, está comprobado. Créalo. Créalo. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Más bien, escuche, vuelva a poner su mirada, su fe, su confianza, su esperanza y su seguridad en Dios, que es, por cierto, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios lo hará feliz para siempre. Hermanos, Dios es el único que le da sentido a la vida del hombre. Salomón ya lo comprobó, yo también. Si nos quedamos mirando debajo del sol, la vida no tiene sentido. Dios, el que está por encima del sol, es el único que le da sentido a nuestra vida debajo del sol. Hermanos, Dios es quien le da sentido a nuestro trabajo debajo del sol. Cuando lo hacemos para Él, eso sí trasciende para vida eterna. Eso sí tiene recompensa duradera. Dios es quien nos da un propósito de vida y esperanza que trasciende por encima del sol a la vida eterna. ¿Qué senda va a seguir? Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera Timoteo 6, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Pero por qué, Pablo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿A usted no le van a echar el trasteo ahí? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Pero por qué, Pablo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe dónde puede usted encontrar la plena felicidad?
Vea lo que dice el Salmo 16. Vea lo que dicen estos versículos. Salmo 16, versículo 8 al 11. Sabemos, ¿cierto?, que estas son palabras proféticas del Señor Jesús, pero de aquí aprendemos algo para nosotros también. Escuche. Salmo 16, verso 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Escuche, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí está la plena felicidad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta dosis, Señor, de realidad tan necesaria, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, porque nuestro pecaminoso corazón se empeña, Señor, en querer seguir buscando la plena felicidad en las cosas de este mundo, Señor. Por favor, Señor, quita la necedad. Ayúdanos, Señor, a entender y a creer que en tu presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oro y oramos. Amén. Vamos a responder, mis hermanos, en adoración. Sabiduría. Nos dan glorioso.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Escuche lo que dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor les bendiga.